Entonces, repitiendo, el primer paso es que usted elija su tema. Y todo lo que le he compartido le ayudará a elegir el tema que quiere hablarle a su iglesia. El segundo paso es determinar las próximas 3 o 4 series. Para eso necesitamos establecer los próximos 2, 3 o hasta 4 meses de predicaciones y al final diseñamos un calendario con las series que vamos a enseñar. Como mencioné anteriormente, ponemos Navidad, ponemos Pascua, ponemos cualquier otra cosa y luego ponemos la serie de la que queremos hablar el resto del año o algunos meses. Por ejemplo, en enero hacemos una serie sobre cómo iniciar el año y luego febrero que podría ser tema más abierto. Escogemos uno de los temas que hemos determinado que necesita ser abordado, uno de los problemas que necesita solución y una de las heridas que está teniendo nuestra gente y necesita ayuda. Por ejemplo, a nosotros nos gusta dar continuidad entre las series como enero y febrero, luego abril, mayo, pero así es como hacemos nosotros. Y luego, cuando llegamos a Pascua, empezamos a trabajar en torno a la Pascua y todo lo que implica. Una vez que regresamos a mayo, tratamos de hacer 1 o 2 series que estén alineadas por al menos unos 2 o 3 meses y así sabemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces podemos anunciarlo de mejor manera a las personas. Luego puede animarlos a invitar a la familia y amigos a asistir durante los meses que vienen explicando los temas que se van a tratar y así crear interés en la iglesia. Esto crea pasión en la congregación para que las personas apoyen la serie que se está tratando y puede pedirles que inviten a personas del trabajo y otros entornos. Así pueden invitarles a venir a la serie de matrimonios, la de oración, la de dolor, la de liberación de hábitos y problemas de la vida y muchas otras que atraigan a las personas. Ahora bien, usted podrá concentrarse en los próximos 3 o 4 meses orando por esa serie, recopilando historias e ilustraciones. Y además podrá estar mucho más preparado para cuando llegue el momento de predicar un domingo especial de un tema particular dentro de la serie. Entonces, repasemos. El primer paso es elegir el tema. El segundo paso es determinar las próximas 3 o 4 series y comenzar a anotarlas en su calendario. Ahora, antes de continuar, mencioné hace un momento que tenemos un equipo de personas con el que me reúno y me ayudan a determinar los temas de los que vamos a hablar. Bueno, nos reunimos cada 2 semanas y echamos un vistazo a dónde estamos en la serie y qué partes hemos cubierto. ¿Cómo nos va? Echamos un vistazo a las próximas 3 o 4 semanas y luego incluso echamos un vistazo a las próximas 2 series. De igual manera planeamos canciones para esas series. Podríamos tener un videoclip que vamos a mostrar, podríamos tener la historia de alguien en la iglesia que recientemente entregó su vida a Cristo y su vida ha cambiado. Y queremos que compartan tal vez eso en un video o que vengan al frente y hablen de eso para ayudar a ilustrar el sermón. Recuerde que cuando esté mejor preparado, sus mensajes serán mucho mejores. Recordemos, primero elija el tema. Luego planee 2 o 3 series por los próximos meses y el tercer paso es preparar cada mensaje de esa serie a detalle. Pero primero debemos pensar en cada mensaje de la serie como puntos que son parte de un gran mensaje. Déjeme explicarlo de nuevo. Piense en cada mensaje de la serie como parte de un gran mensaje. En otras palabras, veo la serie como un gran mensaje y luego voy a dividir ese mensaje en 3 o 4 partes. Ahora bien, quiero que me presten atención. Vamos a ilustrar este ejemplo de una manera práctica que puede pasarle a cualquiera. Imagine que usted quiere predicar sobre cómo llegar a los perdidos en su comunidad y ha dividido en 3 partes ese tema, que serían enseñar y entrenar creyentes, luego hacerlos seguidores de Jesús y por último multiplicar líderes que hagan la labor de entrenar a otros para llegar a las comunidades. Posiblemente usted pudo haber dado ese mensaje y toda esa información en un solo domingo, pero lo mejor sería dividirlo en 3 partes. El primer domingo sería sobre enseñar a los creyentes, el segundo domingo sobre convertirse en seguidores de Jesús y el último sobre multiplicar líderes.
Ahora bien, la razón por la que es importante hacer esto es porque la congregación no puede retener toda la información de los 3 puntos en un solo domingo, pero pueden retener una parte de la serie cada domingo. El primer domingo comprenderán que usted quiere que alcancen a los perdidos y les enseñen. Luego, el siguiente domingo, comprenderán que quieren convertirse en verdaderos seguidores de Jesús. Y el último domingo, sabrán lo que implica multiplicar líderes para hacer más grande la obra. Incluso, podrían tener una alabanza especial alguno de esos días sobre cómo alcanzar perdidos, porque al final todo se trata de ese gran tema en general. Una de las semanas pueden dedicarla a un pensamiento reflexivo sobre hacer seguidores de Jesús. Y la última semana puede hacer algo que se refiera a multiplicar líderes. Entonces la serie es realmente solo un gran mensaje que se está dividiendo en partes. Entonces digamos que quieres hacer uno sobre el matrimonio y que sus 3 puntos del mensaje matrimonial son amar a su cónyuge, perdonar a su cónyuge y cuidarse el uno al otro. Ahora, en lugar de poner todo eso en un mensaje largo un domingo por la mañana, con toda esa información y todas esas escrituras y todos esos detalles diferentes, divídalo en una serie. Primera parte, ama a tu cónyuge. La segunda parte, perdona a tu cónyuge. Y la tercera parte, cuida a tu cónyuge. Entonces, cada semana usted podrá trabajar a profundidad cada parte de la serie, ya sea la primera, segunda o tercera parte, y podrá escribir cada semana su mensaje con detalles. Y para ayudarme a darle mejor guía a mi mensaje, me hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que quiero que este mensaje resuelva? Y para eso escribo literalmente la pregunta, ¿cuál es el problema? Porque en serio, quiero que los mensajes resuelvan los problemas que tiene mi congregación. Y pueden ser espirituales, comunitarios, mentales, de malos hábitos, matrimoniales y muchos otros temas. Ahora bien, la realidad es que tenemos gente con problemas. Por eso debo trabajar la pregunta, ¿cuál es el problema? Hasta que pueda decir claramente cuál es el problema específico. Y también al saber cuál es el problema, debo preguntarme, ¿cuándo he enfrentado este problema en mi propia vida? O también, ¿cuándo nos hemos enfrentado a este problema en la iglesia? Para saber qué ilustraciones usar. Por ejemplo, si predicamos sobre matrimonios, pienso en los problemas que he tenido en mi propia mente. Pienso en los problemas matrimoniales que he visto en nuestra iglesia. Utilizo ilustraciones de mi vida y de las vidas de las personas que conozco para establecer realmente el mensaje y ayudar a las personas a ver que todos tenemos un problema y que este problema debe resolverse. Entonces, la primera pregunta que hago al preparar el mensaje es, ¿cuál es el problema? Y la segunda pregunta que hago es, ¿cómo puedo presentar mejor este problema a la congregación? Y podría pensar, Pastor Scott, ¿qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es, ¿cómo puedo describir el problema de una manera que todos entiendan y se preocupen? Y es que muchas veces comienzo el mensaje con el problema. Literalmente comienzo mi mensaje presentando el problema que quiero abordar. Por ejemplo, si habláramos de problemas en el matrimonio, haría una pregunta como esta. ¿Cuántos de ustedes luchan por comunicarse con su esposa? Y muchos esposos levantarán la mano en ese momento. Luego diría, ¿cuántos de ustedes hubieran querido enmendar esto hace 10 o 20 años? De nuevo, muchos levantarán la mano porque las personas tienen un problema para comunicarse con su cónyuge. Mi objetivo es que todos en la sala sepan cuál es el problema del que estamos hablando. Y cuando todos están al tanto o la mayoría, entonces es que les dejo saber que haremos todo lo posible para resolver ese problema. Ahora bien, quiero que piensen en esto. Si usted logra que estén de acuerdo con el problema, logrará que presten atención, todos unidos en un solo sentir. Y eso nos enseña que las personas sí tienen problemas con los que luchan, pero es necesario trabajar mucho esa parte porque necesitamos que las personas sientan que tenemos un problema y que tenemos que tratarlo.
Entonces, muchas veces me gusta comenzar el mensaje contándoles mis propias luchas cuando se trata de personas. Por ejemplo, si hablamos del hábito de la oración, les cuento que siempre he luchado con ser constante con mi oración y cómo a veces cuando oro me pierdo en la oración y tengo que volver a empezar. Muchos pensarán que cómo es posible que un pastor sea así, porque tienen la idea que paso mucho tiempo orando. Pero la realidad es que toda mi vida he luchado con la constancia en la oración. Luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes luchan con su vida de oración? Entonces, muchos en la congregación levantarán la mano y verán que hay un problema, para luego empezar a abordar el tema y preguntar, ¿qué haces cuando no sabes cómo orar? ¿Qué haces cuando no tienes ganas de orar? ¿Qué haces cuando eres inconsistente en tu vida de oración? Luego, muchos querrán saber la respuesta a esas preguntas y estarán comprometidos y ahora estarán listos para escuchar la solución a ese problema. Ahora volvamos a repasar un poco. La primera pregunta que hago cuando me siento a escribir el mensaje es, ¿cuál es el problema? Después me hago la segunda pregunta, ¿cómo puedo presentar mejor el problema a nuestra gente? Por último, la tercera pregunta que hago es, ¿cuál es la solución a este problema? Y para encontrar esa solución necesito pensar, ¿qué dicen las escrituras sobre el problema? Primero trato de encontrar una historia que pueda ocupar para ilustrar, pero especialmente que aborde el tema y que la historia nos proporcione una respuesta. Y ahora, la razón por la que me gustan las historias es porque las historias son fáciles de predicar. Lo que quiero decir es que esos dramas reflejan nuestra vida y lo que vivimos. Por ejemplo, Jesús usó muchas historias y las escrituras están llenas de historias que la gente conoce y que les gusta. Y una vez que esté predicando, cuando ya les haya presentado el problema, les diré, ¿no quisieran conocer cuál es la respuesta a este problema? Y cuando la gente esté lista para saber la respuesta al problema, los llevaré a una historia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y luego simplemente empezamos a desglosar la historia para encontrar la solución a este problema. Ahora bien, si no encuentra una historia en particular que aborde el problema, entonces busco un pasaje que responda claramente al problema o que al menos aborde lo más difícil de este. Por experiencia he encontrado mucho de eso en los escritos de Pablo, Timoteo y Pedro a lo largo del Nuevo Testamento. Para empezar, no solo me aseguro de entender el pasaje y explicarlo, sino también de aplicarlo a mi vida y que sea aplicable para las distintas personas que están sentadas en la iglesia. Ahora permítanme compartirles un poco de mi experiencia al escribir los mensajes. Primero hago las preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo presentar mejor el problema a las personas? ¿Y cuál es la solución al problema para luego buscar y encontrar una historia para ilustrar el mensaje? Todo eso lo hago para que la mayor cantidad de personas de la iglesia se sientan identificadas. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo se relaciona este pasaje en particular con las diferentes personas de mi congregación? Luego es necesario profundizar en la congregación y hay que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona esto con los jóvenes? ¿Cómo se relaciona con las personas casadas? ¿Cómo se relaciona con las personas adineradas? ¿Cómo se relaciona con los pobres? ¿Cómo se relaciona con los solteros? Y la razón para hacer esto es porque queremos que el mensaje impacte a la mayor cantidad de personas posibles de la congregación. Por eso, si solo enfoco en una historia y solo hablo de las personas casadas, posiblemente las personas casadas se sientan identificadas por el valor que tiene el matrimonio para sus vidas. Pero también tengo que dirigirme a las personas solteras que están allí sentadas y entonces empezamos a pensar cómo se supone que se identifique con esto. Porque muchos no están casados, pero sí podemos relacionar algunos principios de las relaciones con las amistades. O también podemos predicar a los futuros matrimonios y con esto estamos atrayendo a la mayor cantidad de personas posibles a que se identifiquen con el mensaje y lo apliquen. También puede que no suceda con otros temas, porque podemos hablar sobre problemas en el trabajo o negocios, y muchos dirán, ¿cómo se aplica esto a mí?
O tal vez algunos se han divorciado recientemente y al hablar de las relaciones se preguntarán, ¿cómo se aplica esto a mí? Pero lo que necesitamos hacer es hablar cosas prácticas que las personas puedan hacer en sus vidas, que tengan algo que hacer. Así que ahora le digo una clave. Para lograr que se puedan identificar con cada mensaje, si usted llega al final del mensaje y no ha dado ningún principio práctico para que lo hagan las personas, entonces no sabrán qué hacer con todo lo que usted ha expresado y no están seguros de lo que tienen que llevar a sus casas. Entonces muchas veces no somos claros con las personas, cuando realmente estamos acostumbrados a que nos den soluciones prácticas. Si usted va al médico, él le dará una receta o le dará un tratamiento para su enfermedad. Y si le traen comida a su mesa, ¿qué se supone que debe hacer con la comida? Pues claramente comer la comida. Si vas a la casa de tu mamá y ella prepara una comida maravillosa, te la comes y luego le das las gracias. Si nos damos cuenta, siempre hay algo que hacer y nuestra congregación espera tener algo que hacer. Para eso quiero hablarle de 4 prácticas que pueden dar como resultado de su mensaje. La primera es el arrepentimiento. Puede llevarlos a dejar atrás malos hábitos que han vivido o que están haciendo. La segunda es el regocijo, que es un mensaje en el cual los llevas a dar gracias, levantar las manos y dar gracias por lo que Dios hace. La tercera es renovar. Puede que sea necesario renovar compromisos con Dios o renovar compromisos con los ministerios. Y la cuarta es de recordatorio, porque muchas veces es necesario recordar algún pasaje, alguna historia o una palabra que Dios les ha dado. Y lo que sucede cuando tienen una respuesta práctica es que cambian su vida como resultado de esa historia. Ese pasaje, ese mensaje que has dado, así pasó con Jesús, que después de hablar les cambiaba la vida a las personas. Entonces, esas son pequeñas cosas fáciles. Esas son las 4 prácticas. A veces será un mensaje de arrepentimiento, a veces de regocijo, otras veces de renovar y otras de recordar. Lo que importa es que al llegar al final de su mensaje, usted pueda enfatizar el resultado práctico de lo que ha hablado. Ahora, esto es lo que quiero que hagan. Sé que les he dado mucho en qué pensar, pero déjenme darles algunos consejos de lo que yo hago antes de que cerremos el tema. Primero, cuando comienzo a escribir el mensaje lo hago lo más detallado posible. No solo escribo notas, sino que lo escribo todo. También trato de hacerlo como una conversación o narración, como si yo lo estuviera diciendo en ese momento. Y cuando estoy en mi oficina me imagino que tengo a alguien sentado frente a mí y que estamos discutiendo el problema y que yo se lo explico como en el mensaje. Luego imagino las preguntas que las personas pudieran hacer para anticiparme y poner eso dentro del mensaje. Literalmente escribo como si le estuviera contestando a esa persona y trato de mantener un tono conversacional porque así las personas lo disfrutan mucho más. En ocasiones me pongo a pensar, si una persona estuviera sentada frente a mí, con unas características específicas y que el mensaje pudiera impactarle, ¿cómo se lo diría? Y yo digo, ¿cómo le explicaría este mensaje a un estudiante de secundaria? ¿O cómo le explicaría este pasaje a una madre soltera? ¿O cómo le explicaría este mensaje a un nuevo creyente? Preguntarme esto me ayuda a trabajar realmente en comunicarlo con mucha claridad. Incluso me pregunté cómo le explicaría esto a un no creyente, alguien que no cree en absoluto en el mensaje cristiano. ¿Cómo le haría llegar este mensaje a esa persona cuando ni siquiera lo cree? Realmente me ayuda a comunicarme con más claridad. También me pregunto cómo le comunicaría esto a alguien que es pobre. ¿Cómo le comunicaría esto a alguien que está sufriendo? Por ejemplo, digamos que mi mensaje se trata de regocijo. Bueno, ¿qué pasa si alguien está realmente sufriendo? Tal vez acaba de recibir un diagnóstico de cáncer o simplemente perdió a su ser querido. ¿Cómo tomaría un mensaje sobre el regocijo y se lo comunicaría a alguien que está pasando por el momento más difícil de su vida? Y hago esto para ayudarle a determinar si lo que estoy diciendo tiene sentido y también quiero saber si es útil. Lo que quiero evitar es simplemente levantarme y hablar por hablar.
También quiero decirle que si solo se dirige a un tipo de persona en sus mensajes, claramente solo llegará a ese tipo de personas. Pero si usted trata de alcanzar a varios tipos de personas, entonces podrá predicar a personas de todo tipo y muchos querrán escuchar lo que usted tiene que decir. Ahora, esto es lo último que hago antes de estar listo para predicar. Tengo que repasar mi mensaje de 5 a 10 veces antes de hablar el domingo. La idea es que cuando me haya levantado un domingo por la mañana, yo ya he leído mi mensaje al menos 5 veces. Esto es muy importante y no debemos olvidarlo. Lo que quiero decir es que debemos asegurarnos que entendemos lo que estamos tratando de comunicar en ese mensaje y que hemos hecho todo lo posible para que salga de la mejor manera. Pero quiero decirle que aún después de todo eso, puede que no salga bien. Pero habrá otras ocasiones en las que sí saldrá muy bien el mensaje, y estoy seguro que Dios honrará mis esfuerzos. Quiero decirle que estoy seguro que Dios bendice el trabajo que hacemos. Y en muchas ocasiones se acercarán a nosotros y nos dirán: lo hiciste muy bien, realmente comunicaste bien ese mensaje, lo entendí a la perfección. He tenido personas que me han dicho que sintieron que el mensaje fue como estar en la sala y que la conversación era exactamente para ellos. Me dicen cosas como: ¿cómo supiste que estábamos haciendo estas preguntas? ¿Cómo supiste que estábamos luchando con eso? Entonces, cuando ora, piensa, escribe y habla con la gente y hace estas preguntas que le he dado hoy, y realmente trabaja en sus mensajes y los junta y los presenta a su gente, entonces Dios tomará ese mensaje y traerá bendición para realmente marcar la diferencia en la vida de las personas a las que les predicamos. Ahora bien, pastores, ustedes saben que es mucha información que les he dado. Estoy seguro que esto es alentador y desafiante al mismo tiempo. Estoy a su disposición para responder sus preguntas y quiero hacer todo lo posible para ayudarle a crear mensajes simples y relevantes, para cambiar la vida de su congregación y también para cambiar su iglesia y elevar el nombre de Jesucristo tan alto como pueda. Muchas gracias por prestar atención.